Buenas noches, es un gusto saludarlos y decirles bienvenidos a Sala de Prensa. ¿Qué está pasando con las tierras en varias regiones del país? ¿Por qué está aumentando la invasión de predios? El gobierno está preocupado porque hay más de 50 invasiones en departamentos como Cauca, Valle del Cauca, Huila, Cesar y Córdoba. Y en todos los casos, las personas que ocupan esos terrenos exigen vivienda digna. Pues veamos un poco a fondo este tema y queremos comenzar con esta historia. La mayoría de las invasiones registradas en los últimos meses en el país han generado fuertes enfrentamientos entre las comunidades, especialmente en el Cauca, donde hay una enorme disputa entre etnias indígenas por el mismo territorio. Pues son varios municipios, Caloto, Miranda, Corinto, Padilla, Santander de Quilichao, y acá en el centro pues tenemos lo que es Cajibío, Silvia, y en el sur está el municipio de Patía. Ahí tenemos conflictos por tierra también. Los líderes indígenas del Cauca dicen estar abiertos al diálogo, pero se niegan a renunciar a lo que han llamado la liberación de la madre tierra. Teniendo en cuenta, la violencia no puede ser un actor que impida que nuestras comunidades sigan solicitando la reivindicación de derechos. Y en este caso, la situación humanitaria que hay en el departamento del Cauca. En Neiva, 700 familias decidieron ocupar un terreno de 50 hectáreas y ya tienen levantados cambuches hasta con cocina incluida. Queremos algo pacíficamente y queremos una vivienda digna, como él nos lo ha dicho. ¿No van a desalojar? Sí, en el momento no vamos a desalojar porque, como lo puede ver, pueden grabar allá al fondo de mi casa. Tengo mis hijos allá metidos, no tengo donde meterlos. Algo similar sucede en Lorica, Córdoba, donde 1.300 personas invadieron los terrenos del Colegio Instituto Técnico Agrícola, donde los estudiantes realizaban prácticas agrícolas y donde se ha talado parte del bosque protegido. La finca tiene 164 hectáreas, de las cuales hay un espacio que es de 16 hectáreas que ha sido invadido en su totalidad, y hay muchos cambuches armados. Allí la comunidad que invadió alega que los predios que ocuparon son improductivos. Nosotros hicimos una petición, de que nos dieran titulación de tierra. ¿Por qué pedimos titulación de tierra? Porque estas tierras están siendo improductivas. En Valledupar, en el corregimiento de Patillal, familias enteras invadieron más de 12 hectáreas de terreno que eran espacios comunes y que ahora tienen enfrentados a los invasores con quienes vivían en esas zonas. No tenemos donde construir una vivienda y vimos esta oportunidad de coger un lotecito porque son tierras comunales y no puede ser para una sola familia. Según el gobierno de Gustavo Petro, todas estas comunidades que han invadido terrenos de manera ilegal tienen un plazo máximo de 48 horas para desalojar por la vía del diálogo. Y a tal punto ha llegado esa situación que a este problema se le sumó la polémica por el llamado que hizo a los ganaderos el presidente de Fedegan, José Félix Laforí, para que actúen de manera inmediata y solidaria frente a las invasiones de tierras. Aclaró que no se trata de una incitación a la violencia, como lo interpretaron, según él, algunos sectores del país. Esta es la historia. El presidente de Fedegan, José Félix Laforí, explicó el alcance de su propuesta sobre grupos de reacción solidaria inmediata para retirar a invasores de tierra. Según José Félix Laforí, la iniciativa surgió por una invasión en Curumaní, Cesar, donde los ganaderos se unieron para buscar una salida rápida a la situación, acompañados de las autoridades. Y llegaron ganaderos solidarios a acompañar a las autoridades y al ganadero. La respuesta fue una respuesta absolutamente inmediata y eficaz. Sin embargo, fue tajante al decir que quienes están ocupando las tierras de los ganaderos de forma ilegal son manejados por grupos armados. Donde más de 200 personas habían sido instrumentalizados por criminales profesionales del oficio, que habían llegado allí no a hacer cambuches, sino a solicitar, a exigir las llaves de portones, de puertas, de casas, porque a partir de la fecha los que mandaban eran ellos. Insistió en que el gremio proteja sus tierras y puso como ejemplo un caso donde dice respaldaron a las autoridades. Fue una acción, primero, de las autoridades en cumplimiento de la ley y segundo, de ganaderos que a la final mandaron un mensaje claro. La propiedad privada se respeta. En medio de la polémica por su propuesta y por las invasiones que se están dando, Laforí anunció el respaldo a una reforma agraria. Y los ganaderos respaldaremos el cumplimiento de encontrar los 2 o 3 millones de hectáreas para dar a los campesinos, pero no es invadiendo, no es perturbando la propiedad,
no es generando elementos conflictivos. A pesar de las aclaraciones del presidente de FEDEGAN para senadores del pacto histórico, la propuesta de la FURI puede desatar hechos de violencia en las zonas donde todavía hay concentración de invasores de tierra. Son los vestigios del pensamiento paramilitar en Colombia. Ante una perturbación de la propiedad privada están los mecanismos legales y constitucionales para hacerle frente, así lo ha expresado el mismo gobierno nacional. Por otro lado, el Centro Democrático hizo un llamado contundente al gobierno para que garantice la seguridad y la protección de comerciantes, empresarios y ganaderos. Para que nos garanticen la seguridad a todos los colombianos, a nuestros campesinos, a los empresarios del campo. Creo que tiene que actuar, creo que no puede debilitar más la fuerza pública. El gobierno nacional ha insistido en que después de pasadas las 48 horas legales para una intervención directa de la policía, será un juez el que deba decidir sobre quienes están realizando estas ocupaciones ilegales. Precisamente el gobierno nacional explicó que la operación de desalojo de los predios invadidos en varios departamentos del país tendrá un proceso. Esto fue lo que dijo el ministro de Defensa, Iván Velázquez. La ley prevé que dentro de las 48 horas siguientes a una ocupación puede actuar de manera directa la policía. Si se superan las 48 horas ya tendrá que haber procesos de restitución para que se ordene el desalojo y actuaría la policía. Y aquí, en Sala de Prensa, queremos analizar este delicado tema que se viene presentando en nuestro país. Es por eso que nos acompañan Miguel Samper, abogado y exdirector de la Agencia Nacional de Tierras. Bienvenido a Sala de Prensa, doctor Miguel, ¿cómo está? Daniela, muy buenas noches, un saludo para ti y por supuesto para todos los televidentes que nos acompañan hasta ahora y a los demás panelistas que están en la mesa. También está con nosotros Héctor Santaella Quintero, doctor en Derecho del Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, docente de la Universidad Externado de Colombia. Bienvenido a Sala de Prensa, doctor Héctor. Daniela, muy buenas noches. Un saludo muy especial a la audiencia que nos acompaña y al doctor Miguel. Qué gusto acompañarlos para esta discusión. A los dos, gracias por estar con nosotros. Quiero comenzar preguntándoles, para ustedes, ¿qué está pasando? ¿Por qué se disparó esa ocupación de tierras en varias regiones del país? Comienzo con usted, doctor Miguel. Daniela, yo sinceramente pienso que acá hay tres elementos que son importantes para tener en cuenta. De hecho, en este momento me encuentro en el aeropuerto de Cali, vengo de conversar con empresarios que tienen propiedades en el norte del Cauca y en el sur del Valle del Cauca. Y las conclusiones son tres. Lo primero es que hay efectivamente un cambio, un viraje completo en la política de tierras con el nuevo gobierno, en donde hay una voluntad política marcada, como lo ha señalado el presidente Gustavo Petro, como lo ha señalado la ministra de Agricultura Cecilia López. Hay una voluntad política marcada de hacer por fin esa reforma agraria que implica, por supuesto, darle acceso a la tierra a los que no tienen tierra. Pero hay un segundo elemento social que tenemos que tener en cuenta a la hora de conversar sobre estos temas, y es que durante 4 años la implementación de los acuerdos de paz se puso en modo avión. Durante 4 años venimos con una política de tierras errática, casi inexistente, especialmente en estas regiones del país, y por eso es que eso fue como una olla a presión que se fue acumulando y las comunidades encontraron en la imagen, en la propuesta de Gustavo Petro, pues una válvula de escape a todas las demandas y a los reclamos históricos que han tenido. Y el tercer elemento que hay que tener en cuenta es un elemento también histórico, si se quiere, porque si bien es cierto que no se pueden permitir, como lo ha dicho el gobierno, las invasiones, que se vulnere la propiedad privada, también lo es el hecho que durante muchos años, muchas décadas, casi que toda la historia republicana, a las comunidades indígenas, campesinas, afrodescendientes, se les ha sometido a una continua, reiterada y casi que sistemática exclusión de todos los programas, principalmente, por supuesto, el programa de acceso a las tierras. Por eso es que esta es la receta perfecta para que ahora se estén produciendo estas invasiones. Lo que sí hay que hacer es un llamado a la calma, lo que sí hay que hacer es un llamado a que se utilicen las vías de derecho, herramientas suficientes con las que ya cuentan las comunidades para acceder a la tierra y no se sigan utilizando las vías de hecho que no solo minan la confianza de toda la sociedad
en el actuar de estas comunidades, sino que adicionalmente minan la potencial acción o digamos ese músculo político con el que arrancó el gobierno de Gustavo Petro. Entonces hay que llamarlos al diálogo. Aquí tierra no hay más, ni en el norte del Cauca, ni en el sur del Valle. Tierra no hay más y aquí tenemos que caber todos. Doctor Miguel, le entendí bien cuando dijo que tal vez ese anuncio de la reforma agraria de parte del gobierno de Petro pudo haber precipitado esas ocupaciones. Son los tres elementos, Daniela, sí. Es decir, obviamente que el anuncio de vamos a hacer reforma agraria y que por fin hay voluntad política, sumado a la inacción del gobierno Duque, pues generó una efervescencia social y ese abandono histórico de las comunidades también. Pero yo no creo que haya sido un incentivo por parte del entonces candidato Gustavo Petro, porque siempre fue muy claro, mire, aquí vamos a hacer reforma agraria, pero por los mecanismos legales. Y lo que anunció apenas se posesionó es, tenemos que sentarnos a dialogar, porque los mecanismos legales son los únicos que existen para acceder a la tierra en este país. Doctor Héctor, ¿usted cómo ve las cosas? Para usted, ¿qué es lo que está disparando esta ocupación de tierras en varias regiones del país? Pues Daniela, yo diría, número uno, que esto no es nuevo. Es decir, puede que los medios de comunicación y la opinión pública en general esté volteando la mirada a este problema que a día de hoy se ha hecho visible, pero yo personalmente, que me dedico al estudio de estos temas y también profesionalmente me ocupo de ellos, desde hace ya más de 5 años que vengo oyendo hablar de invasiones, de ocupaciones forzadas de predios por parte de grupos étnicos, por parte de grupos campesinos, por parte de personas de población vulnerable que reivindica entonces su derecho a una vivienda, a una parcela para poder trabajar. Lo que yo diría no es nuevo, esto tiene una historia. La historia, lo decía el doctor Miguel, la historia de las tierras en Colombia es tormentosa y la cuestión agraria entonces tiene unos antecedentes que van muy atrás, pero creo yo que sin duda el cambio político tiene que ver, hay allí unas metas de transformación de la realidad rural, unos compromisos que asumió el gobierno colombiano con la firma del pacto para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, el acuerdo final que se firmó con las FARC, y verdaderamente el gobierno saliente, el gobierno del presidente Duque tuvo unos avances muy, muy nimios en este frente. Se pactó formalizar 7 millones de hectáreas para los campesinos que viven en informalidad, asignar 3 millones de hectáreas para los campesinos que no tienen tierra o tienen tierra insuficiente, y ante ese firme compromiso que ha expresado el gobierno del presidente Petro de dar cumplimiento a esos acuerdos, pues creo yo que sin duda muchos campesinos o muchos grupos étnicos, muchas personas con expectativas aquí sobre estos temas, pensaron que esta puede ser una forma de presionar y de forzar a que haya una mayor resolución de las cosas, pero sin duda, como también ya lo expresaba el doctor Miguel, esto puede terminar por generar barreras que impidan el cumplimiento normal de las cosas, porque al final de cuentas, tanto el acuerdo final como el gobierno siempre han expresado su pleno respeto por las normas constitucionales y legales. Y en ese orden de ideas, mal podría hablarse de una reforma agraria o de una política de transformación del campo que desconozca derechos de propiedad que han sido legítimamente adquiridos, que han sido legítimamente ejercidos y que deben entonces ser respetados. El gobierno nacional dispone de hace muchos años, aquí el derecho agrario colombiano tiene un amplio repertorio de instrumentos a disposición del gobierno, y en consecuencia el gobierno dispone de todas esas herramientas para poder implementar sus políticas de una manera armónica con esos derechos de propiedad que hoy están siendo amenazados básicamente por vías de hecho. Y en consecuencia hace bien el gobierno al elevar ese llamado al respeto a la propiedad y al pedir un compás de espera, porque esta política que se va a poner en marcha y que todos esperamos que permita cumplir con ese acuerdo, esos compromisos del acuerdo final, pues toma tiempo. No se puede hacer de un momento a otro, ni tampoco se puede hacer atropellando derechos legítimamente adquiridos. Y pensando en esa solución, ¿sería una reforma agraria? ¿Cómo lo ven ustedes y qué se necesitaría, doctor Miguel?
Sí, digamos que la ministra ha sido cristalina, ha sido muy clara. Las herramientas para hacer una reforma agraria entendida como dotar de tierra a los campesinos sin tierra, que como bien lo dice el doctor Héctor, pues en este momento ya se estimó la demanda de tierras o el déficit de tierras en 3 millones de hectáreas a nivel nacional. Las herramientas ya las tenemos. Tenemos la ley 160 que se expidió en el 94, el decreto 902, que yo tuve el honor de acompañar la preparación técnica de ese decreto, que se sacó en el 2017, ya se cuentan con las herramientas necesarias para materializar esa reforma agraria y buscar mecanismos para que se le pueda satisfacer la demanda de tierras a la gente. Pero miren, hay algunas preocupaciones, aquí mismo me lo acaban de manifestar en el Valle del Cauca, sobre de dónde va a salir la tierra. Yo creo que la principal fuente de tierra que tiene este país se llaman los baldíos de la nación. Daniela, los baldíos no es como comúnmente se piensa, y eso es bueno aclararlo para que la gente lo sepa. No es que sean unos peladeros en donde nadie puede sembrar nada, no. Lo que define un baldío es que es de propiedad del Estado, es decir, es de propiedad de todos nosotros. Y con esos baldíos se le puede dar tierra mediante la adjudicación, que en los últimos 100 años se ha logrado adjudicar cerca de 28 millones de hectáreas para familias campesinas y otro tanto para familias indígenas y otro tanto para comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. Pero ese es el principal mecanismo con el que ha contado Colombia y con el que cuenta actualmente para darle acceso a la tierra a los campesinos. Por eso es que recurrir a estas vías, de hecho, no solo no les va a lograr acercar a la tierra, no los va a acercar a la tierra, porque jurídicamente hablando, cuando se invade una tierra, se ejerce una presión indebida sobre el propietario legítimo de la tierra que vicia su consentimiento, es decir, hace ilegal la compra que pudiera hacerle en algún momento la Agencia Nacional de Tierras. Entonces, es ilegal esa compra, deslegitima la reforma agraria y no se necesita, porque baldíos, tierra baldía, tierra que se volvió baldía después de que se la decomisaron a los narcotraficantes, hay mucha. Y repito el mensaje más claro y contundente, aquí tenemos que caber todos porque la tierra es un recurso finito, no podemos seguirlo ampliando y tenemos que sentarnos a conversar a ver cómo hacemos para caber todos en este país. Si bien esta no es una problemática nueva, pero la posición histórica de Petro y de varios sectores que denuncian la distribución desigual de la tierra en Colombia, ¿podría haber influido en esa situación? ¿Usted qué piensa, doctor Héctor? Pues Daniela, yo he sido testigo pues, de cómo ha avanzado el debate político, de la reivindicación que ha hecho el gobierno pues, de su compromiso con el cumplimiento de lo pactado en el acuerdo final, por lo tanto, con realizar una reforma rural integral, que es como se titula el punto 1 del acuerdo final con las FARC, de cumplir las metas que allí se han establecido, pero yo no he oído en ningún momento que se quiera desconocer algo tan elemental y tan básico de nuestro régimen constitucional como es lo referente a la propiedad privada. De hecho, es una garantía que no solo establece nuestra Constitución, la Convención Americana de Derechos Humanos en su artículo 21 también establece una garantía de este derecho, y la Corte Interamericana, así como amparó el derecho político del presidente Petro, ha amparado en un sinnúmero de casos el derecho de propiedad. Y yo no creo que para hacer una reforma rural integral, el gobierno ha venido a hablar nuevamente de reforma agraria, que era una palabra que había, una expresión que había caído en desuso. No sé si ustedes tienen conciencia, pero desde el gobierno de Santos, en el mismo acuerdo final, no se habla de reforma agraria. La palabra reforma agraria parecía haber caído en el olvido y está nuevamente saliendo a escena gracias a la política del gobierno de Petro, pero de nuevo, en ningún momento he oído yo o he leído nada que permita entender que se va a atentar contra la propiedad privada. Todo lo contrario, como lo hemos expresado ya, hay herramientas para poner en marcha una política de reestructuración de toda nuestra ruralidad y de una reorganización de la estructura de la propiedad agraria, que en Colombia, ya lo sabemos, es bastante desigual, sufre también de un alto nivel de informalidad, hay también una falta muy sentida de bienes públicos en lo rural,
hay ausencia de apoyo por parte de la institucionalidad del Estado. En fin, todas estas carencias están abordadas en el punto 1 del acuerdo final, y en ese orden de ideas creo yo que el compromiso que ha expresado el gobierno por cumplirlo pues permitiría poner en marcha políticas que logren realmente mejorar la condición de vida de la población rural, cerrar la brecha entre lo urbano y lo rural, pero de nuevo, sin afectar la garantía de la propiedad rural. No hay una sola letra en el acuerdo final que amenace la propiedad rural, mucho menos después del ajuste que se le hizo a su texto después del plebiscito, porque ahí ese ajuste lo que permitió fue introducir una serie de salvaguardas que a mi modo de ver no eran necesarias, pero que de ningún modo le hacen mal en el sentido justo de reforzar el compromiso del Estado con la garantía de la propiedad. Y de nuevo, la propiedad en Colombia desde 1936, cuando se hizo la reforma agraria, la reforma constitucional de López Pumarejo, dejó de ser ese derecho individual, absoluto, prácticamente intocable, y entró en una concepción mucho más social que permite que el Estado intervenga en ella, sea respetuoso de los derechos, pero también le imponga limitaciones, cargas, pueda disponer de ella a cambio de una indemnización justa y previa cuando haya razones para poner en marcha una expropiación. En fin, el derecho en Colombia desde hace muchos años ha puesto al servicio del Estado instrumentos adecuados para implementar políticas de redistribución o de reestructuración de la propiedad sin desconocer los derechos adquiridos, que es algo crítico aquí. No podemos caer en un estado de naturaleza, que es el estado previo a la organización del Estado, donde nadie tiene derecho a la propiedad, porque en cualquier momento viene un raponazo, viene alguien que la usurpa, el más fuerte, el más violento. Por esa razón, entre otras, también para proteger la propiedad, además de la vida, la libertad, los derechos, se organiza un Estado, una sociedad institucionalizada con reglas, y hay allí un compromiso entonces que se debe honrar. Ahora quiero preguntarles por lo que algunos llaman tierras productivas e improductivas. Doctor Miguel, es un hecho que las tierras productivas de nuestro país en gran porcentaje están en manos de unos pocos, y de paso, ¿qué hacer entonces con lo que llaman tierras improductivas? Sí, realmente la distribución de la tierra es muy inequitativa en Colombia. Yo no creo que responda exclusivamente al fenómeno de acaparamiento de tierras que se ha venido presentando desde principios del siglo pasado, aunque también tiene un alto índice de responsabilidad ese acaparamiento de tierras, sino también a la informalidad. Aquí muchas de las tierras que tienen los campesinos no están con todas las de la ley, es decir, no tienen todos los títulos de propiedad en cabeza de ellos por diversos motivos, que no tramitaron una herencia, que no sintieron la necesidad de acercarse a una notaría, en fin, la tradición oral de nuestro campo. Entonces, esa informalidad en donde 6 de cada 10 campesinos, óyelo bien, es que 6 de cada 10 campesinos en este país no son los dueños de la tierra en la que trabajan, también tiene una alta responsabilidad en esta concentración de la tierra en unas muy pocas manos, porque en registro figuran unos pocos, pero en realidad están en manos de unos campesinos de manera informal. Y esa discusión sobre tierras improductivas y productivas la zanjó la ley desde 1936, desde la época de Alfonso López Pumarejo, con la primera reforma agraria que tuvo Colombia, en donde se dijo, mire, muy sencillo, si tiene vocación agropecuaria y usted no le está dando esa vocación agropecuaria, pues es una tierra improductiva, porque eso sí hay que decirlo, Daniela, y eso sí es algo que se ha pretendido atacar en este país desde esa primera reforma agraria de la Revolución en Marcha, luego con la reforma agraria de Lleras, en la reforma agraria de Ernesto Samper en el 94, siempre se ha pretendido atacar a los que especulan con la tierra. Para ponerlo en términos claritos, los llamados lotes de engorde, esos que compran y esperan que les construyan una vía al lado o un aeropuerto o alguna infraestructura para que se valorice, la puedan vender a mejor precio, esos especuladores de tierra están afectando no solo a los pequeños campesinos, sino también a los empresarios, a todo el mundo, porque lo que hacen es crear una burbuja en el sector rural que infla de manera absolutamente artificial los precios de la tierra. A esos especuladores es los que la ley de reforma agraria siempre ha pretendido atacar, y es a esos a los que se refiere la ministra cuando habla de las tierras improductivas. Ahora bien, la interpretación no puede ser
que simplemente yo voy pasando por un lote y veo que no tiene nada sembrado y determino que es improductiva, entonces voy y la invado. No, el que tiene que terminar eso, la autoridad que tiene que terminar eso se llama Agencia Nacional de Tierras, pero no le corresponde a ninguna comunidad, a ningún empresario, a ningún particular en general, determinar si una tierra es productiva o no, porque eso sería lo mismo, guardadas proporciones, que cobrar justicia por propia mano. Infortunadamente el tiempo se nos está agotando, pero es un tema tan complejo que requiere, pues, por supuesto, conocer muchas o genera muchas inquietudes. Doctor Héctor, ¿usted cómo ve la posición de Laforí, presidente de Fedegan, que le hizo un llamado a los ganaderos para que conformen grupos de reacción solidaria inmediata ante esas ocupaciones? Pues eso naturalmente no puede ser de recibo, es decir, aquí el llamado debe ser a la institucionalidad, a que las autoridades actúen, a que las autoridades hagan respetar los derechos legítimos de propiedad, pero naturalmente en un Estado de derecho, un Estado democrático de derecho, un Estado social y democrático de derecho como se supone que es el nuestro, pues esa clase de soluciones resultan completamente desinstitucionalizantes, peligrosas y en últimas pues polarizantes, porque el gobierno acaba de hacer un llamado responsable, oportuno, a el cese de esta clase de intervenciones, puso un término para que se desalojen esas propiedades que han sido afectadas, o de lo contrario, pues se producirá la intervención de la autoridad, y en ese orden de ideas, pues cualquier tipo de invitación a actuar por fuera del marco de lo que la ley establece y lo que las autoridades en ejercicio de sus competencias pueden hacer, es totalmente fuera de lugar, es muy desafortunado, y un flaco favor le hace a la institucionalidad que un gremio tan respetable como ese y tan relevante dentro de toda esta discusión adopte esa clase de posiciones. Es completamente irreprochable. ¿Y su opinión al respecto, doctor Miguel? ¿Estarían detrás grupos armados, como se dice? Hemos perdido comunicación tal vez con el doctor Miguel. Quiero continuar con el doctor Héctor sobre este punto que me parece clave y que ha generado tanta controversia. Doctor Héctor. ¿Me podría repetir la pregunta? Quería preguntarle justamente si también detrás de ese argumento, digámoslo así, estarían grupos armados, exactamente, y si de paso, pues esto está generando problemas de orden público, ¿no? De acuerdo. Bueno, al final en nuestro país lo sabemos, nunca es fácil saber quién está detrás de cada movimiento, de cada movida que se da. Tenemos una realidad tan convulsa, tan agitada, que verdaderamente no es fácil ver quién está moviendo los hilos. En principio, no, teniendo en cuenta esa realidad de la ruralidad, nuestra realidad social actual de crisis económica, de desempleo, esta realidad de la pospandemia, la incidencia de la migración venezolana, pues que haya un estallido social en este sentido no debería sorprender, ¿de acuerdo? Porque verdaderamente hay necesidades sociales, hay carencias allí que atender, está esta coyuntura política del cambio de gobierno que algunos oportunistas pueden leer como es ahora o nunca, es el momento de saltar encima de estas propiedades porque tenemos que presionar que esto suceda. Podría perfectamente tratarse de organizaciones criminales en ciertos lugares que están queriendo pescar en río revuelto, agitar de nuevo las aguas y sacar tajada, porque naturalmente en medio de ese conflicto social pues se complica mucho la persecución de los criminales, de su actividad de narcotráfico, de su actividad de tráfico de armas, de personas. Luego podrían sacar tajada, pero de nuevo creo yo que esto es algo que ya se venía dando, y en ese orden de ideas pensar que surgió de repente hoy nos hace perder una perspectiva importante de lo que hay aquí detrás, y perder de vista que puede haber un serio problema que el gobierno anterior pasó por alto con sus limitados resultados en la implementación del acuerdo final, y que pues nos conduce a esto, ¿de acuerdo? En ese orden de ideas, pues uno siempre puede asumir teorías de la conspiración, y podría ser una lectura. Yo no soy muy amigo de las teorías de la conspiración. En ese orden de ideas creería que es producto de una suma de factores que nos tienen en esto y que obligan a que necesariamente este gobierno ahora tenga que plantar
entonces cara a esa realidad y desplegar acciones. ¿Y cómo empezar a plantar cara, como dice usted, doctor Héctor? ¿Qué sugiere que se podría hacer? Pues yo creo que el compromiso, Daniela, a mí creo que, no sé si se ha evidenciado, pero yo soy un firme entusiasta del cumplimiento del punto 1 del acuerdo final que firmó en 2016 el Estado colombiano con las FARC-EP. Allí hay un conjunto de medidas que verdaderamente son más que un acuerdo de paz con un grupo subversivo de extrema izquierda que se supone enemigo del capitalismo y de la propiedad y que se supone que quiere transformar por completo. Allí lo que hay es una serie de compromisos bastante razonables, realizables, de cara a la transformación de la ruralidad colombiana, que por muchos años, por décadas, quizá por siglos, ha vivido en unas condiciones que no se compadecen con la realidad del siglo XXI, con la realidad de nuestra Constitución, y que necesariamente exigen del Estado asumir compromisos frente al bienestar de la comunidad, la provisión de bienes públicos, la prestación de servicios públicos, la formalización de esa propiedad que predominantemente es informal en la ruralidad, la construcción de un catastro multipropósito, la implementación de una justicia agraria que permita resolver de manera institucional, civilizada, las diferencias que se presentan en lo rural, la delimitación de la frontera agrícola, la protección de los ecosistemas, de las aguas, la consideración de las vocaciones de los suelos, todos esos puntos están allí, y creo yo que lo que el gobierno del presidente Gustavo Petro debería hacer es cumplir ese acuerdo tal como lo ha prometido. Ya tenemos comunicación con el doctor Miguel. ¿Cómo está, doctor Miguel? Que nos alegra que haya regresado, porque quería terminar esta conversación preguntándole desde su experiencia también como director de la Agencia Nacional de Tierras, ¿qué experiencia le dejó? ¿Qué conclusiones también podría dar o qué recomendaciones podría dar frente a esa situación que vive el país? Mira, muy brevemente, yo me quedé cuando estábamos opinando sobre lo que dijo José Félix Laforí. Sinceramente, yo pienso que eso es un grito desesperado de una dirigente gremial que sabe que aquí no tiene ninguna puerta abierta, especialmente no con esas visiones que en los años 90 condujeron al desastre de los paramilitares. Y como no tiene ninguna puerta abierta, pues él ya sabe que está en desuso, especialmente cuando un gremio lo que tiene que hacer es abrir puertas en el gobierno y tener un grado de incidencia que aquí el doctor Laforí tristemente no lo tiene, y por lo tanto entonces ya está en desuso su posición como presidente de un gremio tan importante y representativo como es el de todos los ganaderos de este país. Ahora bien, desde mi experiencia, ¿yo qué te puedo decir? Ahí hay varias motivaciones que pueden estar incentivando las invasiones. Las invasiones de tierras. Incluso para algunas comunidades indígenas del Cauca no se trata de invasiones, sino se trata es de la liberación de la madre tierra, como ellos lo mencionan. Aquí las demandas de tierra son muchas, pero no podemos repetir la historia de toda nuestra historia republicana, en donde solucionamos esos problemas durante 210 años a punta de machete y a punta de plomo. Lo que nosotros tenemos que entender es que hay unos mecanismos legales. A los baldíos de la nación son una, los bienes decomisados en materia rural a los narcotraficantes es otra. Hay muchas fuentes de tierra para promover el acceso a la tierra de las comunidades indígenas, de las afro, de las campesinas que en este momento no tienen tierra y quieren acceder. Pero también el llamado tiene que ser a que en el campo colombiano se dan de todas las formas de producción, de todas las formas de contemplación, de todas las cosmovisiones, y nosotros sí podemos garantizar, nos corresponde a nosotros garantizar, digo nosotros como sociedad civil, que el papel del Estado lo cumpla a cabalidad. Como le decía el doctor Héctor hace unos segundos, el acuerdo de paz, ahí están unos instrumentos maravillosos, hacer veeduría de que eso se cumpla a cabalidad, y además invitar a las comunidades que también hacen parte de la sociedad civil a que entren en estas mesas de diálogo que se han planteado. Mira, nosotros aquí en el departamento del Cauca y en el sur del Valle del Cauca, aquí a la primera minga a la que yo me enfrenté, yo me di cuenta que las demandas eran muchas y que esto era una bomba de tiempo social. Nosotros conformamos aquí 3 mesas permanentes de diálogo que dieron sus frutos, rindieron sus frutos, porque evitamos que los conflictos escalaran hasta el grado de la violencia. El gobierno anterior las desmanteló porque no le interesaba. Aquí tenemos que cogerle la caña, nunca antes mejor usada esa expresión,
cogerle la caña al gobierno nacional, sentarnos, dialogar, empresarios, cañeros, trabajadores de los ingenios, comunidades afro, campesinas, indígenas, todos tenemos que sentarnos a dialogar porque es la única fórmula para resolver los conflictos sobre la tierra. Pues, doctor Miguel Samper, doctor Héctor Santaella, nos alegra mucho haber contado con ustedes esta noche para entender un poco más el contexto de esa situación que se está presentando en el país, esa invasión de terrenos. Les agradecemos su disposición. Que tengan buena noche. Muchas gracias, Daniela, por la invitación y un saludo a todos los que nos acompañaron a esta hora de la noche. Un gusto, Daniela. Un saludo para todos. Feliz noche. Feliz noche. A ustedes también gracias por conectarse con nosotros y por continuar conectados con Noticias Caracol Ahora. Somos Sala de Prensa. Buenas noches.